podés derivar la ecuación de Slutsky, quiere decir que de alguna manera usaste el lema de Shepard. Así que no es que va a haber un pedido de exhaustivo de desarrollar el lema de Shepard. O sea, Bueno, empezamos con la clase de hoy entonces. Ahí apago mi cámara y comparto. Díganme por favor si están viendo. Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, estamos en la clase de análisis aplicado a la competencia. Es 0929. Análisis aplicado de la competencia. Que en realidad es más bien como una especie de análisis de bienestar, digamos. Lo que nos vamos a fijar en esta clase es cómo interactúan los oferentes y demandantes ante distintas situaciones. Si ya leyeron los capítulos de Nicholson y Picnic, se han dado cuenta que son muy pocos temas los que hay, así que vamos a entrar como bastante en detalle, a verlo con calma y dudo que esta clase dure más de una hora porque son hasta pocas páginas para ver. Si no me equivoco, de ser el segundo capítulo más corto después de la introducción. Bueno, empiezo. Como esto ya es un poco más de repaso de economía del CBC, si nosotros tenemos curvas de oferta y demanda, voy a poner en español, donde tenemos la oferta y la demanda, sabemos que la conjunción de estas dos funciones va a ser el punto de equilibrio. Esto va a ser precios y cantidades. Y los vamos a denotar con un asterisco. Y a estas áreas que están por arriba del precio de equilibrio y encerrados entre la región de las coordenadas y la función de demanda, la vamos a llamar excedente del consumidor. Y a esta otra que está encerrada entre el origen, el precio y la función de oferta, la vamos a llamar excedente del productor. Excedente del productor. Que en realidad vienen a ser cómo en conjunto ganan los consumidores y los productores cuando se transan los precios, cuando se transan los bienes al precio de mercado. Es decir, si el precio no fuera de equilibrio, igualmente existiría un excedente del consumidor y del productor. Supongamos un precio más elevado, por ejemplo. ¿Cuáles serían precio 1? ¿Cuáles serían las cantidades transadas en este punto? Esperen que voy a agregar a alguien. Bueno, en este punto las cantidades transadas serían hasta donde los consumidores quieran consumir, que es este punto de acá, y el excedente del consumidor va a ser esta cosa chiquita, y el excedente del productor va a ser esto de acá. Fíjense que como estas cantidades no están transadas, este punto de acá no es un excedente. No, o sea, no le corresponde ni al consumidor ni al productor. En estos casos así, decimos que la diferencia entre el equilibrio, o sea, esta diferencia entre el equilibrio, estas nuevas cantidades y los precios, es decir, esto que voy a marcar ahora en rojo,
es una transferencia de recursos. Y en este caso, los que perdieron fueron los consumidores, entonces es una transferencia de los consumidores a los productores. Ahora, por otro lado, tenemos esta parte de acá, en amarillo. Perdón, Agustín, para poner, digamos, en claridad, ¿cuál sería una situación como esta? ¿Qué se imaginan ustedes en qué condición se daría un precio más alto que el del equilibrio y una situación en la que los consumidores están cediendo parte del bienestar hacia los productores? ¿Qué se les ocurre que podría ser una situación de la realidad? ¿En qué contexto? ¿A alguien se le ocurre? ¿De qué se trata? No, no. Supongamos que es un mercado competitivo. Bueno, ahí está. Y por ejemplo, Iván señaló, por ejemplo, que haya un nivel de salario mínimo, entonces en el mercado de trabajo, ¿sí? Digamos, los demandantes, ¿sí? Que serían las firmas, deberían pagar salarios más altos. Eso en el mercado de trabajo. En el mercado de bienes, una situación como esta se daría en el caso en que existiera, por ejemplo, un precio sostén, ¿sí? Como se dio en el caso del barril criollo cuando sucedió la pandemia. ¿Se acuerdan que el precio de los combustibles, el precio de equilibrio era cero negativo? Y en el mercado doméstico las autoridades decidieron que no, que había que tener un precio sostén, con lo cual, digamos, los consumidores transferían parte de su bienestar hacia los productores. Entonces, en una situación en el mercado de bienes donde se da un precio sostén, ocurre una situación como la que está describiendo Agustín, ¿ok? En el mercado de trabajo, como dijo Iván, también habría una situación donde, digamos, los demandantes estarían cediendo bienestar hacia los oferentes, que son los trabajadores, pero nosotros, digamos, nuestro programa no incluye el mercado de trabajo, o sea, nos vamos a focalizar en el mercado de bienes, ¿ok? Pero se entiende que una situación, digamos, de la realidad, concretamente puede ocurrir con una decisión, digamos, regulatoria, donde las autoridades dicen, no, el precio de equilibrio no es el precio que, digamos, que vacía el mercado, sino es un precio más alto porque yo quiero favorecer a los oferentes. Pregunta, la transferencia de recursos es desde el precio de equilibrio, ¿no? Sería la línea. Sí, desde el precio Listo. de equilibrio. Sí. Y bueno, recuerda que me das cantidades de equilibrio. Fíjense que este punto de acá, donde las cantidades no son transadas, no es una transferencia de recursos, porque en realidad esas transacciones nunca se hicieron ni se van a hacer. Entonces, este triángulo es una pérdida de eficiencia de la sociedad, porque esto es algo que no se va a transar y que están perdiendo tanto los productores porque no son capaces de venderlo, ni los consumidores porque no pueden comprar esos bienes. Y bueno, sabemos que esta distancia entre Q1 y Q2 es el exceso de oferta. Y este triangulito que marcamos acá es pérdida de eficiencia. Incluye la partecita de abajo, ¿no? Del triángulo. Sí. Espera que lo marco. A ver. Bueno. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de
intervenciones estatales, vamos a ver tres formas distintas en las que el Estado podría intervenir controlando precios o cantidades y ver cómo afectaría eso a un mercado perfectamente competitivo. Veamos, por ejemplo, qué pasa cuando el Estado controla precios. O una especie de intro así. Y si el Estado controla los precios, vamos a ver cómo intuitivamente qué pasaría. Hacemos el mismo gráfico. Esta va a ser la demanda. Por ejemplo, bueno, este es un caso que muestra Nicholson en el capítulo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una política expansiva? Sabemos que las políticas expansivas expanden la demanda de D a D' con una oferta a corto plazo que tenga esta forma, que tiene costos marginales crecientes. ¿Se acuerdan que a corto plazo la curva de oferta es el costo marginal pasando a los costos medios variables? Eso lo vimos en maximización de beneficios. ¿Se acuerdan? Si suponemos una empresa que tenga costos marginales crecientes, tiene una oferta a corto plazo creciente. Ahora, ¿se acuerdan también que la oferta a largo plazo tiene una pendiente menor que la oferta a corto plazo? Perdón, la oferta a largo plazo tiene una pendiente menor que la oferta a corto plazo. Por ese tema de que le permite a la empresa modificar sus cantidades de capital y entonces puede ajustar su producción de una forma más eficiente. Si este es el punto de equilibrio, precios y cantidades, si este es el punto donde están precios y cantidades de equilibrio, entonces por este mismo punto también debería pasar una curva de oferta a largo plazo con una pendiente menor. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, ahora anótenlo más o menos los pasos que voy siguiendo porque voy a empezar a llenar esto de garabatos. Cuando expandimos la oferta de D1 de D a D', ¿qué va a pasar con los precios? El ajuste se va a tener que hacer vía precios, eso ya sabemos que es así. El nuevo equilibrio debería estar en este punto a corto plazo. En este P1, acá abajo. Y Q1. ¿Qué pasaría en este punto? Por lo general, si el mercado estuviera completamente regulado, estuviera completamente desregulado, se haría un ajuste vía precios y listo, seguimos así como venimos. Ahora, en un mercado en el que el Estado está controlando los precios, podría darse el caso de que se diga, bueno, no, si yo estoy expandiendo la demanda, quiero que se mantengan los mismos precios. Por lo que seguiríamos tomando como referencia el mismo precio óptimo antes de la expansión de la demanda, es decir, seguimos tomando esta línea de referencia. Si seguimos esta línea, vemos que en realidad la demanda para estos precios, la demanda expandida de esos precios, va a ser esta Q2. ¿Se ve? Acá marcada. Borro eso. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué les parece a ustedes que pasa cuando existe esta demanda que no está pudiendo ser satisfecha? Porque claramente los productores, si al precio P estrellita ofrecían Q estrellita, que se expanda la demanda no les afecta nada, ellos van a seguir ofreciendo Q estrellita. Habría escasez. Tal cual. Todo esto a corto plazo, toda esta diferencia entre Q estrellita y Q2 sería escasez. Ahora, vimos también que en Q estrellita vamos a ofrecer nada más estas cantidades. Es decir, que la nueva demanda solo va a poder cubrirse hasta acá. ¿Se ve? Solo va a poder cubrir estas cantidades. Este espacio que hay entre el precio estrellita y el precio 1 va a ser una transferencia de recursos, si se fijan. Este espacio que está acá. Ahí voy a borrar esto.
Lo voy a hacer en otro color mejor, ¿no? Este espacio de acá va a ser una transferencia de recursos. Porque es algo que tendrían los productores, pero que en realidad se lo están llevando a los consumidores. Porque estamos manteniendo el precio estrellita y no otro. Y por otro lado, vamos a tener este enorme triángulo que está acá, que son transacciones que no se van a llevar a cabo. Y que van a ser una pérdida de eficiencia. ¿Se entiende la lógica de esto? Más o menos sí. Ok, joya. Bueno, eso fíjense que va a pasar en el corto plazo. En el largo plazo las cantidades de capitales se van a ajustar. Si el Estado decide mantenerse con la cabeza dura y seguir diciendo, bueno, no, yo no voy a cambiar mis precios, lo que va a pasar en realidad es que se va a disminuir la pérdida de eficiencia, pero por un tema de que los privados van a ajustar su cantidad de capital. Y el precio se va a terminar reduciendo. Voy a ver si puedo borrar, a ver. Sí. A largo plazo lo que va a pasar es que vamos a quedar con esta misma situación, pero en este precio a largo plazo, que intersecta la oferta a largo plazo, pero que va a seguir manteniendo como los precios, o sea, va a ser la diferencia entre el precio estrellita, el precio a largo plazo, es decir, el precio de equilibrio a largo plazo, y la pérdida de eficiencia va a ser únicamente este triángulo de acá, que va a ser este, y lo que va a estar abajo va a ser una transferencia de recursos. ¿Se entendió más o menos a dónde quiere llegar esto? Agus, pero te falta un pedacito de amarillo ahí, me parece. A largo plazo, no, a largo plazo está bien esto, me parece. ¿Sí? Ok. Esto no debería No, ser. no, no, eso no. Digo la parte que está entre P de largo plazo y P estrellita debajo debajo del punto de equilibrio. La parte, digamos, no Ahí. sé, esa. Em, sí, sí, es verdad. Tienes razón. Mm, Sí, eso también sería parte de la pérdida de eficiencia. exacto. Sí, sí. Entonces, la diferencia del precio a largo plazo con el precio de equilibrio, ¿qué era eso? O sea, lo que está entre corchetes. Esto de acá es. No, este es el diferencial de precios y este área que está acá encerrada va a ser la transferencia de recursos. ¿Queda más o menos claro esto? Eso que pasaría cuando el Estado interviene en los precios. Eso que Agustín describe como el triángulo, digamos que es un análisis que hizo en su momento Harberger, un economista de la Universidad de Chicago, donde él computaba, digamos, cuál era la pérdida de bienestar para la sociedad, ¿sí? Cada vez que el Estado intervenía, ¿sí? Y generaba una distorsión respecto al equilibrio competitivo, ¿sí? Entonces, cuando el Estado interviene y genera una distorsión respecto a la solución de equilibrio competitivo, la sociedad en su conjunto pierde. ¿Cómo pierde? Pueden perder más los consumidores o más los productores, o a lo mejor los consumidores ganan
y los productores son los que más pierden. Eso ustedes lo vieron cuando analizaron las pendientes, ¿cierto? De la curva de demanda y de la curva de oferta. Pero lo que es relevante es que sean los consumidores o sean los productores que están perdiendo, el conjunto de la sociedad destruye riqueza con la intervención del Estado. Ese es el simbolismo de los triángulos de Harberger. Puede ser que, digamos, nosotros estamos muy familiarizados en la Argentina con el hecho de que el Estado intervenga, ¿no? Hay un eslogan que dicen un Estado presente. Bueno, un Estado presente es un Estado que distorsiona, básicamente. Entonces, cuando el Estado interviene, ¿sí? Por ejemplo, fijando tarifas por debajo del costo económico, ¿sí? Los consumidores se benefician enormemente porque pagan mucho menos de lo que sería el precio del equilibrio competitivo. Pero los productores, ¿sí? Se perjudican muy mucho y como consecuencia sabemos que en el largo plazo cae la inversión, etcétera, etcétera, o hay sectores que nunca van a poder tener acceso a la red porque las empresas de servicio no van a expandir las redes porque la tarifa no paga la expansión. Entonces, sabemos muy bien que quienes están bajo el amparo de, digamos, del servicio público, ¿sí? Se van a beneficiar cuando el Estado interviene manteniendo tarifas subsidiadas, pero los sectores más humildes que no tienen acceso a la red consumen la energía mucho más cara. Por ejemplo, en vez de tener gas natural por redes, van a consumir gas licuado de petróleo que tiene el costo de la garrafa infinitamente más alto que el gas de red. Entonces, digamos que se benefician los que tienen acceso al servicio, los que no tienen se perjudican muchísimo. Digamos, si uno tuviera que evaluar, digamos, un análisis de bienestar en función de una ponderación, es muy posible que los sectores de menores ingresos resulten mucho más afectados que lo que se terminan beneficiando a los sectores de altos ingresos. Bueno, ahí, digamos, hay que hacer un análisis de impacto distributivo, etcétera. Pero básicamente la idea detrás de estos triángulos es que hay una destrucción de bienestar, de destrucción económica, ¿sí? Que están analizados a partir de lo que Harberger llamaba lo que es la pérdida de peso muerto, ¿sí? Dead weight loss, ¿sí? O sea que si bien algunos podrían ganar y otros perder, con lo cual hay una transferencia, en su conjunto la sociedad termina muy desfavorecida. Perdón, Agustín. No, no, está bien, está perfecto. Bueno, vamos a formalizar un poco el tema de qué pasa cuando el Estado mete impuestos a una tasa T. Veamos. Imagínense, ¿en qué afecta los impuestos, por ejemplo, impuestos que no son de suma fija, impuestos como por ejemplo el IVA? ¿Cómo piensan que afecta el IVA? Estamos hablando de precios, ¿no? Tenemos que hacer un modelo que junte oferta y demanda, pero que a su vez tenga en cuenta que hay una diferencia de precio entre lo que percibe la oferta y lo que percibe la demanda. Nosotros cuando vamos a comprar estamos pagando un IVA que en realidad no lo ve el kiosquero, por ejemplo, al que le compramos. El IVA después lo tiene que pagar. Entonces, nos encontramos con la diferencia que tenemos, que el precio de la demanda es distinto al precio de la oferta, es igual al precio de la oferta más un impuesto, ¿no? De acá, bueno, es lo mismo que podemos escribir que precio de la demanda menos precio de la oferta es igual a T. Es el diferencial de precios. Ahora, como nosotros estamos haciendo análisis marginales,
en realidad lo que podemos hacer tranquilamente es aplicar diferencial a ambos lados. El diferencial se puede distribuir y, bueno, el diferencial es un operador, entonces no habría contradicción en hacerlo. Y diríamos que el diferencial del precio de la demanda menos el diferencial del precio de la oferta va a ser igual al diferencial de T. Esto es solo para trabajar con modelos tipo marginalistas. Y por último voy a escribir, porque esto lo vamos a usar después, de una última forma, es decir, el diferencial del precio de la oferta es igual al diferencial del precio de la demanda menos el diferencial del impuesto. Solo estoy escribiendo de distintas formas porque lo vamos a usar de todas estas. Ahora, imagínense esto. Quiero que veamos un poco la intuición gráfica. Nosotros lo que vamos a tener es que en precio de oferta y demanda, este precio no va a ser un precio único. Porque este precio, por ejemplo, no va a ser el que percibe el productor. Tampoco va a ser el que percibe el demandante. Uno de ellos va a tener que percibir un precio distinto. Lo que va a pasar en realidad es que uno percibe un precio más alto. Este es, por ejemplo, el precio del demandante. Y este es lo que va a percibir, lo que realmente le va a llegar al bolsillo al precio del oferente. ¿Se entiende? Fíjense que las cantidades no dan cantidades de equilibrio. Lo que tenemos que tener en claro es ver, bueno, cuánto de este impuesto está pagando cada uno. Porque podría darse el caso de que tengamos una curva de oferta con muy poca elasticidad y una curva de demanda, vamos a hacerlo con una elasticidad normal así. Si yo acá aplico un diferencial de precios más o menos que están separados a la misma distancia, ¿no? Fíjense que las cantidades, porque los oferentes van a pedir, los demandantes van a demandar hasta este punto, ¿eh? ¿Se ve? Fíjense que el precio de la oferta va a estar muy distanciado del precio de la demanda. ¿Se ve? Si este es el precio de equilibrio, la demanda está pagando muy poco del impuesto, cuando la oferta está pagando una cantidad mucho mayor, y eso tiene que ver con la elasticidad que tiene la oferta y la demanda. Lo que tenemos que tratar es de llegar matemáticamente a una fórmula que diga, bueno, ¿cuánto paga de ese impuesto cada uno? Como para que no piensen que vengo a sacar álgebra de la nada y saco conclusiones. Bueno, llegamos hasta acá. Lo que vamos a hacer es, nuestra condición de equilibrio es que las cantidades ofrecidas sean iguales a las cantidades demandadas, ¿o no? Ahora, lo mismo, como estoy trabajando marginalmente, lo mismo que decir que el diferencial de las cantidades ofrecidas es igual al diferencial de las cantidades demandadas. Y, por ejemplo, yo sé que las cantidades demandadas son una función de demanda que depende de P, y como por regla de la cadena, el diferencial de esto tiene que ser cuánto varía esto de P por cuánto varía P, ¿no? Me siguen hasta ahí por regla de la cadena. Yo escribí que Q es una función de demanda que depende de P y después apliqué el diferencial. Entonces esto quedaría D' de P por cuánto varía realmente P. Bueno, entiendo que me siguieron entonces. Si pasa eso, entonces yo podría decir que estos términos, o sea, pasa lo mismo con las cantidades ofrecidas, ¿no? En realidad son la demanda, voy a intercambiarlos así, ahora. Que son D de P, D' de P, por el diferencial del precio, y que eso va a ser igual a la oferta prima de P por el diferencial de P. P de oferta y este es P de demanda.
¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bueno, bien. Pasa que quiero estar seguro que me siguen porque si no parecen nada más letras. Bueno, ahora trabajo un poco con el álgebra de esto. Como yo ya sé que precio de la oferta es, acá, estoy acá, ya que no ven el puntero, que precio de la oferta es el diferencial del precio de la demanda menos el diferencial de t, puedo reemplazar. Y puedo decir que d' de p diferencial precio de la demanda tiene que ser igual a o a la oferta prima de precio por el diferencial de la demanda de P menos de T. Acá puse una D y es una P. Un poco raro. Prima de la demanda, ahí está. Menos el diferencial de T. Sigo haciendo álgebra abajo, entonces me quedaría que de dp, acá voy a hacer la distributiva, diferencial precio de la demanda, va a ser igual a O' de P diferencial precio de la demanda menos O' de P diferencial del impuesto. Ahora puedo pasar, como tengo estos términos iguales, paso, resto a ambos lados O' de P por diferencial de P de la demanda y me quedaría diferencial demanda prima de P menos oferta prima de P por el diferencial precio de la demanda, que sería igual a menos O' de P diferencial del impuesto. Divido ambos lados por este término y divido ambos lados por este término y me quedaría que el diferencial precio de la demanda sobre el diferencial del impuesto tiene que ser igual a menos O' de P sobre D' de P menos O' de P. Me molesta este signo menos acá, entonces lo que puedo hacer es cambiar el sentido de esta resta y me va a cambiar el sentido de... Me va a cambiar un signo, me va a quedar como menos esta resta y se me va a cancelar los menos. Y me va a quedar que D' de D sobre dt va a ser igual a O de P sobre O de P menos D de P. Bien. Ahora acá voy a multiplicar a ambos lados por P sobre Q. Tenemos muy claro que esto es 1, P sobre Q sobre P sobre Q es 1, pero O' de P, lo voy a escribir acá, O' de P por P sobre Q es la definición de elasticidad de la oferta. ¿Se ve? Porque esto es variación de las cantidades cuando varía el precio de la oferta. Entonces, lo puedo reescribir como que el diferencial del precio de la demanda cuando varía el impuesto es igual a la elasticidad de la oferta sobre la elasticidad de la oferta, porque acá puedo hacer distributiva, ¿no? Sobre la elasticidad de la oferta menos elasticidad de la demanda. Y hasta acá la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto varía el precio de la demanda cuando varía el impuesto? Es igual a esta operación con las elasticidades de las ofertas y las demandas. Fíjense, la elasticidad de la demanda siempre va a ser negativa, entonces es un número, y la elasticidad de la oferta siempre va a ser positiva,
esto va a ser algo positivo sobre algo positivo menos algo negativo. Lo de arriba es positivo, lo de abajo es positivo. Entonces, dP de la demanda sobre dt siempre es mayor a 0. Puedo hacer lo mismo con el otro, o sea, las mismas operaciones, pero reemplazando precio de la oferta, despejando precio de la oferta en lugar de precio de la demanda. Sí, Es estrictamente mayor, ¿no? sí, estrictamente mayor. Pues, si no, tendría que ser... Claro, puse mayor igual, perdón. Ahí. Salvo que sean unas elasticidades... ¿Cómo se llama? Salvo que sean perfectamente elásticas o inelásticas, pero que no se va. Claro, salvo que la demanda sea infinitamente elástica. Claro, y ahí se llevaría completamente la totalidad del impuesto. Bueno, Entonces no cambiaría el precio, claro. esto, y si despejo de la oferta me va a quedar lo mismo, y esto va a ser menor a 0. Lo voy a escribir acá abajo también. Si despejo al revés me quedaría P de la oferta sobre el diferencial de T, sería la elasticidad de la demanda sobre la elasticidad de la demanda menos la elasticidad de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo gráficamente. Si yo tuviera este gráfico, como habíamos visto recién, y tengo una oferta completamente inelástica, como habíamos visto, o vamos a decir que es muy, muy inelástica, no perfectamente inelástica. Cuando hay una variación en el precio de... Cuando exista un impuesto, vamos a decir, por ejemplo, que reduciría las cantidades hasta tal punto, lo que va a pasar es que la diferencia de precios entre los ofertores y los demandantes va a hacer que la carga del impuesto esté sobre los ofertores en estos casos, a diferencia de lo que pasaría si los demandantes tuvieran una demanda más inelástica. Intuitivamente esto diría, vamos a decir que esto es oferta, esto es demanda. Con bienes, por ejemplo, que son naturalmente inelásticos, como por ejemplo la insulina, si yo le pongo un impuesto a la insulina, ¿quién creen que va a cargar con el peso del impuesto a la insulina? ¿El productor, que sabe que igualmente le van a comprar la insulina, o el consumidor, que necesita igualmente comprar la insulina? El consumidor. Claro, claramente, como todos tenemos la información desde el mercado, claramente los consumidores van a terminar pagando el total del impuesto y el productor no va a perder ni siquiera un peso. O sea, el productor directamente diría, bueno, le remarco lo que me suba el impuesto y listo, o sea, ya está. No necesito hacerme cargo de esto. Ahora, imaginemos, no se me ocurre ninguna industria, pero una industria que no pueda bajar la producción. Creo que solo se me ocurren las centrales hidroeléctricas, que más o menos producen la misma cantidad de energía a lo largo de todo el año. No pueden cambiar la producción. Si le ponen un impuesto, ¿quién creen que lo va a pagar? ¿La persona que no puede cambiar la producción y igualmente va a tener que producir? ¿O la persona que puede elegir no consumir electricidad? Productor. Bueno, en el caso contrario, tal cual, el productor va a tener que tener la mayor carga del impuesto. ¿Cómo sé qué tanto va a cargar uno y otro? Bueno, es de esta forma. Esperen que lo borro. Y ahora sí voy a hacer un gráfico. Muy, muy modelito así, donde esto va a ser la oferta, esto va a ser la demanda.
Esto va a ser el precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Esto va a ser... Ahí, y voy a borrar esto. Ahí está, estas van a ser las cantidades que van a percibir. Fíjense que las cantidades son iguales para ambos precios. Esto va a ser el precio de la demanda, esto va a ser el precio que reciben los ofertores. Este diferencial de acá va a ser el impuesto, T minúscula. O no, tiene sentido, es el diferencial de precios entre precio de la demanda y precio de la oferta. Ahora, ¿cómo se está distribuido? Esto de acá va a ser, por ejemplo, esto sería, me gustaría tener un ejemplo práctico. Más voy a mirar el libro para sacar una... Voy a traerlo directamente así, a ver. Windows Shift S. Vamos a traer este ejemplo. El libro de Nicholson, ¿se ve bien ahí? Acá no voy a resolver este punto específicamente, pero vamos a usar este ejemplo. ¿Cuál sería el equilibrio acá? Si lo hacemos juntos. La demanda de brócoli es 1000 menos 5, la oferta es esta. O sea, esto sería una cosa... Tal que así les voy a pedir que me hagan las cuentas estas para resolver el equilibrio. Bueno, lo voy haciendo mientras, si no. Esto sería... Q es igual a 1000 menos 5P. Esto es Q de la demanda. Q de la oferta es igual a 4P menos 80. Se tienen que cumplir estas condiciones. Entonces, 1000 menos 5P tiene que ser igual a 4P menos 80. Entonces, P de este lado tiene que ser igual a 1000 menos 80. ¿No? Ah, es un 9P esto, perdón. A 1000 menos 80, 1000 más 80. Y acá sí me hacen esta cuenta porque no sé si... Ah, sí tengo calculador. 120. 120. P igual 120. Gracias. P es igual a 120. Reemplazo ahora en las ofertas y me quedaría que la cantidad ofertada es igual a 4 por 120 menos 80. 4 por 120 menos 80, que eso da... Ahora sí tengo la calculadora. 400, joyas. Sí. Entonces, Q0 daría 400. Este sería nuestro punto de equilibrio. Ahora imaginemos un impuesto, ¿no? Que haga que el precio de la oferta sea... imaginemos un impuesto de un 10%, o sea, una cosa así. Ahora, suponemos T igual a 0,1. Entonces, este sería precio de la demanda, este sería precio de la oferta, y precio, precio de la demanda sería igual a precio de la oferta más 0,1. ¿Verdad? Hagamos estas cuentas para llegar a un nuevo equilibrio. ¿Cuál sería el precio de la demanda? Tendría que reemplazar esto mismo, sería Q de D es igual a 1000
menos 5 precio de la demanda, acá está todo bien, pero ahora en lo Q de oferta tendría que hacer 4 por precio de la oferta más 0,1. Entonces esto es 4 por precio de la oferta más 0,1, que es precio... perdón, esto lo escribí mal, porque esto es precio de la demanda igual a esto. Tendría que decir que esto es... Entonces, precio de la oferta es igual a precio de la demanda menos 0,1. Esto es 4 por precio de la demanda menos 0,1. Menos 80. Y ahora me fijo que se cumplen estas dos condiciones. Estas dos condiciones serían, entonces, despejaría precio de la demanda, esa es la única diferencia. Ahora sería 1000 menos 5 precio de la demanda es igual a 4 precio de la demanda menos 0,4 menos 80. Vamos a ver cómo varía esto. Eso sería 1080 como nos daba antes, menos 0,4. Es igual, creo que puse un número demasiado chico, porque se va a licuar demasiado. Si el precio es 120, vamos a poner que es sea, no sé, el 1% vamos a poner que es 12. Y lo voy a intercambiar acá también. $12. Entonces 4 por 12 da 48. Y acá también, bueno, 48. 1080 menos 48, más 48, va a ser igual a 9 precio de la demanda. Y ahora agarro la calculadora. Y hago 1128. Gracias. Está bien. Entonces, el precio de la demanda va a ser 1128 dividido 9. Dividido 9. Y esto me da 125,3. Este es el precio de la demanda. Bien, fíjense que es más alto que el precio que había obtenido antes. Y tiene sentido porque la demanda ahora tiene que cargar con un impuesto. ¿Cómo sería el precio de la oferta? Entonces, bueno, ya tengo la fórmula que dice que el precio de la oferta es igual a precio de la demanda menos 12. Entonces, precio de la oferta es igual a 125,3 menos 12, que esto me va a dar precio de oferta, o este 125,3 me queda medio incómodo, ¿no? Pero calculadora, estos son 125,3 menos 12, es 13,3. ¿Esto qué? 113,3, claro. 113,3. ¿Se ve cómo está distribuido de distinta forma esto? O sea, del precio de equilibrio, uno está llevando 5 y el otro está llevando 7. Se ve que la oferta está llevando una parte más alta del impuesto que la demanda. Uno lleva 5,3 y el otro, bueno, 6,7. Claro, la incidencia para la oferta es mucho más grande que la incidencia para la demanda. Eso es lo que está diciendo Agustín. Claro, sí. Lo que quiero mostrar, sí, es que de nuestro equilibrio, la diferencia con el precio de la demanda, este es más chico que la diferencia con el precio de la oferta. Bueno, no me quedo acá en el gráfico, ¿no? Pero esta diferencia de acá es de 5,3 y esta otra diferencia de acá es de 6,7. ¿Se ve que los ofertores están pagando más que los demandantes? Se están llevando la carga del impuesto. Eso tiene que ver con las elasticidades.
si yo supiera las elasticidades que las puedo calcular, o sea, si yo calculo la elasticidad en este punto, también lo hacemos ahora con este mismo ejemplo. Bueno, sí, lo pueden hacer ustedes en realidad, calcular la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Es solo completar la fórmula. Después lo escribo. Si no, lo escribo ahora en papel, así no tengo... Sí, lo escribo en papel ahora. La elasticidad de la oferta sería menos 5 por precio sobre Q, que sería 120 sobre 400. Elasticidad de la demanda, perdón. Elasticidad de la demanda sería menos 5 por precio sobre Q. Sí, por 120 sobre 400. Esto me da, a ver, la calculadora, menos 5 por 120. Vamos a hacer 120 dividido 400 igual por menos 5. Menos 1,5. Menos 1,5, ok. Esta es la elasticidad de la demanda. Ahora, la elasticidad de la oferta va a ser 4 sobre... La elasticidad de la oferta va a ser 4 por 120 sobre 400. 1,2. Ah, claro, sí. Sí, da 1,2. La elasticidad de la demanda con signo menos. Sí. Gracias. Ahora, con estas dos cosas, yo puedo calcular cuál es el diferencial, como habíamos visto con la formulita, cuál es el diferencial precio de la demanda sobre el diferencial de T, que va a ser elasticidad de la oferta, que es 1,2 sobre 1,5 menos, sobre 1,2 menos 1,5, perdón. Menos 1,5. Si hago este cálculo, esto me va a dar 1,2 sobre 0. Mirá, menos. O sea, Sí. es 1, no. Ah, perdón. No. Sí, O sí, sea, sí. 1,2 está bien el numerador. El denominador es 1,2 más 1,5. Ahí está. Ahí está. Y esto me daría 2,7. Y 1,2 sobre 2,7. A ver. Calculadora. 1,2 dividido 2,7. 0,44. 44. Bien. Entonces, precio de la demanda sobre DT es igual a 0,44. Fíjense que esto es, que da de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. La demanda se lleva el 44% de la carga del impuesto, que es 5 sobre 12. Se ve 5,3, que es la diferencia sobre 12, que es el impuesto, me va a dar eso. ¿Se entiende? Si T es igual a 12, lo que se llevaba la demanda, efectivamente yo sabía que era, no, a ver, T de la demanda, yo sé que era 5,3. Yo si hago 5,3 sobre 12, me va a dar que es un 44% aproximadamente. Y eso significa que la oferta se está llevando un 66. O sea, más que se está llevando, Está con la lo carga. que, claro, está siendo afectada la oferta, ¿sí? Esto claramente lo que significa es que si el Estado impone un impuesto, no es que todo el impuesto lo va a pagar el consumidor, ¿sí? Una parte del impuesto, digamos, se va a ver afectado el productor, porque, digamos, no puede vender la misma cantidad que antes el productor, porque hay una relación entre el precio y la cantidad. Si
pone un precio más alto, que es el precio después de impuesto, ¿sí? Obviamente, digamos, no va a poder vender lo mismo el oferente. Entonces quiere decir que ante la existencia de un impuesto, ¿sí? Se van a reducir las cantidades que van a consumir y que van a vender los productores. O sea, no es que todo va a recaer en el consumidor. Una parte va a recaer en el consumidor y una parte va a recaer en el oferente. Bien, bueno, vamos ahora con lo último que sería de este temita, que sería, si acá yo tengo el precio de los consumidores, este es el precio de equilibrio, y estaría más o menos por acá el precio de la oferta, las cantidades transadas van a ser, en lugar de Q estrella, van a ser este Q1, que fíjense que son menores. La diferencia entre precio de la demanda y precio de la oferta habíamos dicho que era T minúscula porque es el impuesto. Ahora, esto de acá claramente ya vimos que va a ser un peso muerto, o sea, va a ser una pérdida de eficiencia que se le dice deadweight loss, y si son funciones lineales como la que venimos trabajando, esto va a ser tan fácil como decir, bueno, esto va a ser Q estrella menos Q1 por T sobre 2, porque es un triángulo, o sea. Esta sería la fórmula para calcular cuál es la pérdida de eficiencia con estas funciones lineales que usamos. Y ahora, ¿ven estos que antes eran parte de los excedentes del consumidor y del productor? Sabemos que antes todo este área que está acá, no sé si ven el puntero. Por lo tanto voy a dibujar. Antes toda esta área, hasta ahí, era excedente del consumidor. Ahora, esta área está afectada por el impuesto. ¿Qué significa? ¿Qué creen que va a ser esta área que está encerrada entre los dos precios? Porque esto no es del productor, no es ni del consumidor. No sé por qué se me borró. Tal cual. Sí, sí, sí. Esto va a ser la recaudación del Estado y la vamos a simbolizar con una T grande, en mayúscula. Este es el precio social por la recaudación del Estado, sí. Es la recaudación del Estado porque es precio por cantidad, pero también es el costo social de la recaudación del Estado. Tomar esto más el triangulito de pérdida de eficiencia, porque sin la recaudación no existiría esa pérdida de eficiencia. Por último, vamos a ver, hasta acá todo claro, quedó todo bien. Sí, sí, igual ya en menos de un minuto se corta. Moneda de reserva. Bueno,
quedaban igual un último temita ahora que lo cerramos. Tenemos que se agreguen un par más. Justo iba a decir que se iba a cortar el Meet y justo me cortó. Sí, no, menos mal que me avisaste igual. Un minuto, dije. O sea, ya llegué a escuchar. Bueno, ahora sí, supongo que estamos todos. Lo último que nos queda acá para ver sería... No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Compartir. Ahí estamos. ¿Ya pueden ver? Perfecto. Bueno, los últimos dos temitas. Sí. Ah, me está escuchando doble. No sé si alguien puede apagar el micrófono, porfa. Ahí está, gracias. Bueno, ¿qué pasa con el comercio internacional? Acá vamos a suponer en realidad que los precios del exterior son más bajos que los de acá, si no siempre podríamos exportar y cubrir la demanda interna, o no, depende de la función de demanda. Pero vamos a suponer que tenemos una oferta, una demanda, así, con nuestros precios, los precios que nosotros vemos acá, precios y cantidades con estrellitas, son domésticos. Y suponemos, por ejemplo, que hay un precio internacional que está por abajo de lo que nosotros tenemos domésticamente. ¿Qué creen que va a pasar acá? O sea, claramente los consumidores van a preferir comprar a un precio menor. Pero ¿hasta qué punto van a comprar? ¿Hasta qué punto nosotros podemos ofrecer y demás? Y por supuesto esto nos va a conllevar una ganancia o una pérdida. Tenemos que ver. Claramente, o sea, lo más fácil que podemos ver acá es que si tenemos un precio y una función de demanda, sabemos que las cantidades demandadas van a ser mayores. A precios menores los demandantes van a poder comprar o van a estar más dispuestos a comprar una cantidad mayor. También pasa que los oferentes, no todos están dispuestos, ya sea porque no tienen estructuras de costos que les permitan hacer eso, no todos pueden permitirse operar a precios internacionales. Entonces, la oferta local se va a ver reprimida hasta este Q2. ¿Sí? Ahora, vemos que acá existe todo un rectángulo que hay entre las cantidades de equilibrio y los precios. Todo este rectángulo de acá. Que antes le pertenecía a los productores y que ahora, perdón, este rectángulo no es tan así, no es tan rectángulo como parece, aunque lo haya dibujado. La cagué, a ver. Ahí estamos. No es tan rectángulo, sino que incluye este triangulito acá, no la parte de abajo. Este pedacito que está acá antes le pertenecía como excedente del productor. Ahora los productores ya no están produciendo. Esto es una transferencia a consumidores. Y por último tenemos este nuevo triangulito que estaba acá abajo,
que antes no se operaba, pero ahora como los precios internacionales son más bajos y nuestros consumidores son capaces de comprar, este triángulo que antes llamamos pérdida cuando hablábamos de reducciones de cantidades, ahora lo llamamos ganancia. Es ganancia de bienestar. Entonces, en un mercado perfectamente competitivo, con información perfecta y sin costos transaccionales, lo que pasaría con el comercio es que cuanto más abierto esté el comercio, mejor para todos. O sea, fíjense que no es que, si bien hubo una transferencia entre sectores, en general la sociedad está mejor, porque existe un nuevo triángulo de transacciones comerciales que antes no estaba. O sea, esa ganancia de bienestar es real. No, me refiero, no hay con qué darle. El comercio en este modelo, abrir el comercio no tiene consecuencias negativas para la sociedad. En general la sociedad va a estar mejor, porque hay riqueza que antes no estaba. Ahora, sabemos que eso en realidad no es tan así, no va a pasar, y que los productores locales siempre intentan como siempre intentan tener ciertas medidas que los favorezcan con la competencia externa, y las principales medidas son aranceles y cuotas. Las principales medidas que toma el Estado para la protección del comercio interno. Las cuotas consisten en limitar las cantidades importadas, y los aranceles consisten en ponerles un pequeño impuesto, o bueno, ponerles un impuesto a las importaciones para que cuando lleguen sean más caras y no tengan tanta diferencia de precio con los productores locales. Vemos qué pasa con los aranceles, que es lo que toca en realidad las cuotas. Lo único que hace es limitar las cantidades, no tiene mucho más análisis que eso. Pero ¿qué pasa con los aranceles? A ver. Tendríamos... Voy a bajar un poco más. ¿Cómo estoy con los gráficos, Ahí está. Tenemos oferta y demanda. Me quedó chico el triángulo este, lo voy a hacer más. Ahí vamos. ¿Dónde tenemos? Bueno, nuestro precio internacional, que estaba como por acá. Precio internacional que está tocando estas cantidades 1 que lo llamamos. ¿Qué haría un arancel? Sería lo mismo que hicimos antes con el tema de los impuestos, ¿no? Lo que hace es Estoy dando a alguien. Ahí está. Lo que haría un arancel sería hacer un nuevo precio que incluye el impuesto, le voy a poner PDT, que supongamos que siga por abajo del doméstico, o sea, que siga por abajo, sí, por abajo del precio de equilibrio doméstico, pero que reduce un poco las cantidades que los demandantes van a ofrecer y lo baja a, vamos a llamarla Q3 porque Q2 ya la habíamos visto que estaba por acá a la izquierda. ¿Qué pasa a estos nuevos precios? Como los nuevos precios son un poco más altos, los productores locales también son capaces de producir. Entonces, ellos reciben esta pequeña ganancia, o sea, esta pequeña transferencia la tienen de vuelta. Los productores locales llegan acá hasta este Q4, donde este era Q2, ¿no? Esto sería nueva producción local. Ahora, estos triangulitos nos quedaron acá. Dos triángulos que corresponden a diferencias de cantidades que antes no estaban, o sea, diferencias de cantidades transadas que antes no estaban. De este lado claramente es una pérdida, porque estamos viendo que consumidores antes podían acceder a ciertos bienes y ahora no pueden. Y nadie se lo está llevando, porque no se lo llevan los productores locales, no se lo llevan los productores internacionales, y como son cantidades que no son transadas, el Estado no se lleva un impuesto sobre eso. Eso claramente es una pérdida.
Este triangulito acá, ¿qué les parece que es? El de la izquierda, porque ustedes no ven el puntero, este de acá. Es una ganancia, porque ahora los productores locales producen, es una pérdida. Son cantidades transadas en realidad esas. Pues que se transa hasta Q3. ¿Qué les parece? Que el mercado está en escasez, en este caso. Bueno, sí, con respecto al anterior, sí, porque preferiríamos comprar Q1 a Q3. Pero no, en realidad no hay escasez porque no hay exceso de demanda. No queremos demandar más de lo que tenemos porque para nuestros precios, el precio que tenemos es el precio con impuestos, que es Q3, no es la cantidad Q3. Lo que nos pasa acá, Q2 y Q4, estos que están acá a la izquierda, en realidad son lo que producen los productores locales. Sabemos que, fíjense, acá este lo voy a borrar después igual. Cuando nosotros tenemos esto de acá, ¿cuál es el excedente del productor? Es este triángulo que se encierra acá. No se tiene en cuenta todo un rectángulo acá abajo. ¿Se ve? Porque no todos los productores producen esta parte de acá. Voy a borrar. El excedente del productor es esta parte, el excedente del productor. Acá lo vemos que el excedente del productor vuelve a retomar este triángulo de acá abajo, el de acá arriba. Lo que pasa es que este triángulo de acá abajo no pertenece al excedente del productor, pero sí se lo arrebatamos a los consumidores. Porque los consumidores antes consumían todo este cuadrado y ahora no. ¿Se ve? O sea, antes lo consumían de productores locales y ahora no. Entonces, este triángulo también es una pérdida de eficiencia. Pues si bien se transó, si bien son cantidades transadas, son cantidades transadas que se las quitamos a los consumidores porque ellos perdieron el excedente del consumidor, pero no se la dimos a los productores. Se fumaron. Y como son producciones locales, el Estado no cobra un impuesto de eso. O sea, tampoco se lo llevó el Estado, simplemente desapareció, se destruyó riqueza porque sí. Ahora, donde sí vemos que el Estado pudo meter mano es en este rectángulo que está acá. Este rectángulo que está acá es la recaudación del Estado, porque son bienes que se transaron, efectivamente, entonces el Estado pudo cobrar un impuesto, y que fueron de productores internacionales, porque un impuesto es un arancel a bienes importados, no a bienes locales. Hasta acá, hasta Q4, producían bienes locales, entonces el Estado no podía cobrar impuestos sobre eso. A partir de Q4, los productores locales no dan abasto a esos precios a producir, entonces lo cubre la demanda importada, lo cubre la oferta importada. ¿Se entiende? Por eso, este triangulito de acá rojo que tenemos a la izquierda es una pérdida de eficiencia. También, o sea, porque el Estado no mete mano, los consumidores pagan un precio más caro y los productores locales, o sea, pagan un precio más caro a productores locales y los productores locales no lo tienen en cuenta en su excedente del productor. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? Este sería el último tema, el último gráfico. Si tienen alguna duda con cualquier otro, me avisan y subo y lo vuelvo a explicar porque sé que ves un dibujo y después capaz que no queda del todo claro por qué es así. Si no tiene como la explicación al lado. Si no hay dudas, esto sería todo por la clase de hoy y bueno, ya sería la última clase que tengo entendido, a ver, en el cronograma, pero ya no tengo otra clase. Es así, es así. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, chicos? No, no, Buenísimo. Entonces, saben que igual me pueden escribir por mail. Más por los temas prácticos tengo, nada, bastante
ducho, estoy con los temas de Nicholson, que lo resolví ya varias veces. Contesto casi siempre. O sea, contesto casi siempre en el día. Si no me cuelgo, capaz tardo 2-3 días en responder, pero respondo siempre. Y bueno, si no nos vemos más, muchos éxitos en el parcial y en el resto de la cursada. Espera, hago una aclaración. Dos cositas. Este tema también lo pueden complementar con el libro de Pindick, donde Pindick hace un análisis más focalizado en el lado de los subsidios que en el lado de los aranceles, ¿sí? Pindick muestra cómo, digamos, la economía norteamericana, el Estado subsidia a los productores y eso le genera un costo al fisco norteamericano, etcétera. Lo pueden complementar con esa lectura. Después, yendo al martes, o sea, mañana tienen la clase de repaso, como es práctica, y el martes va a ser el parcial, donde van a haber cuatro temas, ¿sí? Posiblemente 2 más teóricos y 2 más prácticos. Entonces, para que ustedes se ordenen un poco y tengan en cuenta a la hora del examen, cada una de las preguntas la tienen que contestar en una hoja aparte, porque lo vamos a corregir el examen entre los 4. Así que bueno, eso es. Y bueno, le escriben a Agustín. Yo también el lunes voy a estar respondiendo si hay alguna duda. Les agrego mi mail también. Esperen, a ver, ¿dónde está el chat? ¿Querés? Que no veo el chat acá. Aquí está, aquí está. Ah, sí, sí, sí. Les agrego mi chat. Yo voy a estar el lunes ya respondiendo cualquier duda también que hubiera. ¿Eh? Profe, ¿A quién? ¿qué capítulo es el de Pindic que dijo de lo último? El capítulo de Pindick es, no me lo acuerdo. ¿Vos te acordás, Agustín? Sí. El que habla de comunicación perfecta, ya te digo. A ver, yo también me fijo. El 9. Análisis de los mercados competitivos. Perfecto, gracias. 8. Sí, perfecto. Bueno, ¿estamos entonces? Buenísimo, chicos. Chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias, buen fin de.